Buenos días. En el siguiente video se mostrarán los laboratorios número 3, 4, 5 y 6. Para el apropiado entendimiento de cada uno, se mostrará primero los resultados iniciales con los cuales pretenderemos hacer las operaciones requeridas por medio de unas ecuaciones, las cuales serán mostradas y por medio de estas ecuaciones se darán unos resultados. Con estos resultados se dará unas conclusiones con las cuales se pretende verificar si se cumplió con el objetivo inicial de cada laboratorio. Entonces, para el laboratorio número 3, densidad de líquidos y sólidos y conversión de unidades, se pretende hallar el mejor método para hallar la densidad de unos sólidos y líquidos dados. Para el caso de los sólidos, los métodos con los cuales se pretende encontrar es el de Arquímedes y el geométrico. Para la esfera, cilindro y para el epípedo. Para el caso de los líquidos, se tomará una muestra problema o la masa de la sustancia con el pignómetro y la pipeta de el agua, etanol y una muestra problema. Cada uno de estos se tomará un volumen de 10 milímetros en el caso de la pipeta. Es sumamente importante la temperatura de trabajo en este caso, que es 20.8 grados centígrados, ya que con ella se determinará la densidad del agua inicial, la cual será muy importante para hallar como densidad patrón para los otros líquidos. En este caso la densidad reportada del agua se muestra, pues por la temperatura, como 0.9981 grados sobre centímetros cúbicos. La densidad de la muestra problema, que era una solución salina, es 1.1972 gramos sobre centímetros cúbicos. Y la densidad del etanol, la cual se ejecuta por medio de la densidad del agua, es 0.789 grados sobre centímetros cúbicos. En este caso se usarán las ecuaciones de densidad, densidad patrón y densidad absoluta. Por medio de la densidad absoluta se encuentra por medio de la masa y el volumen de los líquidos y sólidos dados. Por medio de esta densidad absoluta se pretende hallar la densidad relativa. En el caso de los líquidos se usará una densidad patrón del agua como densidad patrón y por medio de esta pues se pretende hallar la relativa. Pues también se usará la ecuación pues de el porcentaje de error, pues claramente para hallar cuál método es más acertado. Y para el caso de, por ejemplo, en la esfera, pues es requerido usar las operaciones de el volumen de la esfera, el volumen del cilindro y el volumen del paralelepípedo. Y también pues cómo se hallan los radios de la esfera y el cilindro, ya que los datos iniciales dados en estos casos son el diámetro. Bueno, los resultados encontrados son los que se muestran en pantalla. Eh, con estos podemos dar unas conclusiones, las cuales son que para la esfera el método de Arquímedes es mucho más exacto, ya que su porcentaje de error es mucho menor que con el método geométrico. Como se puede ver, el método arrojado por el error arrojado por el método de Arquímedes en el caso de la esfera es 1.23%, mostrando un porcentaje bastante pequeño en comparación al geométrico, el cual se desvió bastante del inicial. En el caso del cilindro y el paralelepípedo pasa lo contrario. Con el método de Arquímedes este se ve bastante desviado, eh, con cifras bastante grandes como en el paralelepípedo, que es 10.41%. Pero el método geométrico en el cilindro se ve bastante acertado. Para el caso del agua no se presenta porcentaje de error, ya que la propia agua fue usada como densidad patrón. Entonces, por ende, obviamente no va a presentar error alguno, ya que es el agua usada pues para determinar el agua. Pero en el caso del etanol y la muestra problema, se puede ver que el pignómetro es acertado solo unas cuantas décimas
más que la pipeta, en el caso del etanol. Pero por el contrario, en la pipeta, o sea, en la muestra problema, la pipeta se ve de manera más acertada, más exacta. Entonces, pues podemos concluir que con el resto de los sólidos el método geométrico muestra una mayor exactitud y también pues por mucho, como se dijo antes, pues casi son 5 unidades menores. En el laboratorio número 4, ley de conservación de masa y clasificación de reacciones químicas, se da una masa inicial de cobre, la cual es 0,0303 gramos. El objetivo en este laboratorio es determinar cuánto cobre queda cuando se da reacciones con diferentes compuestos. En este caso, la masa final o resultante del cobre es 0,0152 gramos. Las ecuaciones que se usarán para este experimento o laboratorio son la ecuación de porcentaje de error y la ecuación de el porcentaje de recuperación. El porcentaje de recuperación se usará para determinar cuánto del cobre con el que se comenzó quedó. Entonces, acá podemos ver que la primera reacción, la primera unión, pues es el cobre más el ácido nítrico. Esto genera nitrato cúprico más dióxido de nitrógeno y más agua. Esta reacción, según su intercambio de calor, se presenta como exotérmica, ya que la unión del metal con el ácido genera bastante calor. Realmente todas las reacciones que son con ácidos presentan mucho calor, al punto de que hasta sale un gas. Ese gas precisamente es el dióxido de nitrógeno y pues el agua en forma gaseosa liberada. Eh, la otra reacción importante en este caso, que también es exotérmica, es el óxido cúprico más el ácido clorhídrico. Como dije anteriormente, las reacciones que se dan con ácidos y también con un óxido, obviamente, pues presentan calor, suelen liberar bastante calor. Entonces, después de, pues, al final de todo el experimento, se puede determinar que el porcentaje de cobre recuperado fue un 50.1650% y el porcentaje de error fue 49.8349%. Las conclusiones de este laboratorio que se pueden determinar son que obviamente hay un gran porcentaje de cobre faltante. Se puede decir que ese cobre faltante se ha desperdiciado, es decir, que hubo arrastre. En la reacción en la 3, que se da con hidróxido cúprico más agua. En ese momento, como se sometió a calor, hubo una descomposición para dejar solo el óxido cúprico. Y luego también se fue eliminando con el sobrenadante. Es posible que cuando se fue eliminando el sobrenadante haya parte de muy pequeñas moléculas indetectables a la vista del cobre fueron absorbidas también y se fueron llevadas. Y también cuando se dice que hay arrastres significa que parte de moléculas muy pequeñas de cobre quedaron todavía unidas a, digamos, la reacción final, que fue cloruro de magnesio, puede que haya también quedado unida a dicho magnesio. Entonces, otra conclusión también que se puede dar es que el estado de oxidación del cobre en la solución acuosa, o sea, en la primera reacción, hubiese sido +1, ya que este habría sido incolora, aunque la reacción con el ácido nítrico pues sí presentará siempre este color. Para el laboratorio número 5 de geometría molecular se dieron 10 compuestos o moléculas inicialmente, las cuales en este caso son clorometano, tricloruro de nitrógeno, cloruro de azufre, pentacloruro de arsenio, pentafluoruro de yodo, hexafluoruro de azufre, dióxido de carbono, tetrafluoruro de xenón,
tetrafluoruro de azufre y tricloruro de bromo. La única ecuación que se usará en este caso es la de enlace polar de una molécula para determinar la polaridad de cada una de las moléculas. En este caso se puede ver la estructura de Lewis y la estructura dimensional. Se puede apreciar también los electrones libres, enlazantes y los que tienen totalmente. En la geometría molecular, por ejemplo, del clorometano tetraédica la geometría electrónica tetraédica, la geometría molecular bipiramidal trigonal. Con todos estos datos se puede concluir que según la polaridad, que en este caso los polares son el clorometano, tricloruro de nitrógeno, cloruro de azufre, pentacloruro de yodo, dióxido de azufre, tetrafluoruro de xenón y tetrafluoruro de azufre. Estos son capaces de disolverse o de ser solubles en agua, ya que el agua también es polar y estos son polares. Otra conclusión que se puede tener con respecto a la tabla es que aquellas moléculas que tienen electrones libres, estos electrones libres generan un empuje, empujando a los otros, a los enlaces, creando que pues la geometría cambie de manera angular. Dependiendo de esto, entonces si tiene más de 4 enlaces, puede cambiar su estructura a una tetraédrica o a una angular o piramidal triangular. Mm, También se puede concluir que los compuestos con gases nobles que suelen ser altamente inestables, como es estable por su última capa de valencia que está completa. Por lo general estos son polares, como el xenón 4, con el xenón 4 de los dipolos están separados por 180 grados, por lo que tienen un dipolo eléctrico de 0. Y por último, para el laboratorio número 6, identificación de funciones químicas en sustancias inorgánicas, se da como dato inicial las sustancias reaccionantes con las cuales se van a trabajar, las cuales son magnesio más dióxido de carbono, óxido de magnesio más agua, óxido de calcio más agua, óxido de yodo más agua, bicarbonato de sodio y ácido carbónico. Acá se puede ver la escala de pH con la cual se trabajó y pues según el pH según la fenolftaleína. Entonces, los resultados que arrojan, pues es según los productos obtenidos, la clasificación pues que se da para su función química y el pH que tiene cada uno. Los productos que se dieron fue óxido de magnesio, que es un óxido básico, hidróxido de magnesio, el cual es un hidróxido, hidróxido de calcio, el cual es un hidróxido, o sea, estos dos son óxidos más agua, el cloruro de sodio, la cual es una sal neutra, el anhídrido de yodo, el cual es un oxácido, el bicarbonato de sodio, el cual es una sal ácida, y el ácido carbónico, el cual es un oxácido, o sea, los oxácidos, o sea, un ácido más agua. En el hidróxido de magnesio se puede ver con un pH de 8, es decir, casi tirando a neutro, pero es moderadamente alcalino. Eh, el hidróxido de calcio se presenta muy alcalino, como 14, o sea, lo más alcalino que puede haber. Eh, en el anhídrido de yodo se presenta como 5, es decir, un ácido, pues es claro ya que es un ácido más agua. El bicarbonato de sodio presenta como 9, también moderadamente alcalino, e igual el ácido carbónico. Entonces, como conclusiones de eso se puede decir que tan solo por agregar una molécula de un compuesto a otro puede cambiar su pH, hasta pasar de alcalino a ácido, como en el experimento con el agua, que pues era ligera, que el agua es ligeramente alcalina, muy por solo 7.30 y algo. Solo al agregar dióxido de carbono, este inmediatamente pasó a ácido.